Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, aumentarem, ampliarem conhecimentos, utilizando-os como complementação à sua formação nos cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são a realidade e os desafios da educação superior na Argentina. Aqui ao meu lado está o professor Martín Gil, ele que é reitor da Universidade Nacional de Vila Maria, em Córdoba, na Argentina, além de ser o presidente do Conselho Interuniversitário Nacional, que reúne aqui na Argentina as universidades públicas. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar desse programa. Es un gusto poder acompañarlos y además poder acompañar un programa como este de formación en la administración desde una universidad como la de ustedes. Muito obrigado. Eu aproveito, claro, para reforçar que estamos aproveitando a oportunidade da presença aqui no 10º colóquio de gestão universitária que está acontecendo em Mar del Plata, na Argentina, para poder gravar esta conversa com o professor Martín. Antes da gente começar a conversar, como normalmente fazemos, você acompanha uma reportagem que situa um pouco do quadro da educação superior na Argentina e nos países do Mercosul e da América Latina de um modo geral. Acompanhe. A Universidade Nacional de Vila Maria é localizada em Córdoba, no centro-oeste da Argentina. Os 29 cursos oferecidos na instituição são ministrados em 3 sedes. Entre as graduações, a universidade oferece o curso de administração, com destaque para o investimento em pesquisas científicas e em atividades de extensão. Um dos programas de extensão reconhecidos na universidade é a Escola de Governo. A atividade monitora a democracia e as práticas governamentais da Argentina. O programa colabora com a formação e a capacitação de futuros dirigentes do governo. Muito bem, estamos de volta para conversar sobre a realidade e os desafios da educação superior na Argentina, tendo aqui ao meu lado o professor Martín Gil, que é o reitor da Universidade Nacional de Vila Maria, em Córdoba, na Argentina. Professor, como é que a gente pode contextualizar a educação superior na Argentina hoje, envolvendo tanto instituições públicas quanto as privadas, mas prioritariamente aquelas instituições nacionais de Estado? Bueno, el sistema universitario argentino es un sistema que, como el resto de América Latina, se desarrolla fundamentalmente en la gestión pública o en la gestión privada y en el ámbito universitario y en el ámbito no universitario. Las instituciones de educación superior universitarias públicas son o pueden corresponder a la jurisdicción nacional o bien a las jurisdicciones provinciales. Mayoritariamente las universidades son de orden nacional, es decir, son creadas por una ley del Congreso Nacional y su proyecto institucional aprobado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONIAU, un organismo donde intervienen actores del sistema público, privado, de la Academia Nacional de Educación, de los órganos legislativos, del Poder Ejecutivo, y que se encarga de la acreditación y de la evaluación de los proyectos de carrera de las instituciones universitarias, tanto públicos como privadas. A la fecha existen en marcha en la universidad un total de 42 universidades públicas, pero acaban de crearse por parte del Congreso de la Nación un conjunto de nuevas universidades. Dentro de estas nuevas universidades, fundamentalmente hay universidades que se concentran en 2 grandes áreas. En el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, donde ya existían un conjunto de universidades y hoy vienen a crearse otro conjunto de universidades. Son 5 nuevas universidades que se crean en el conurbano de manera simultánea. Y por último, la creación de una universidad en la única provincia que no tenía universidad, y era la Universidad Nacional es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la última provincia creada en Argentina, la más austral del mundo. Junto a las universidades públicas, que tienen como características distintivas el estar dotadas de autonomía,
autonomía que le permite, en el marco general de la ley, establecer su proyecto institucional, definir sus instituciones de gobierno y dictar las normas generales para regir ese gobierno universitario, que tiene como característica la participación en el cogobierno de los actores de los distintos claustros de la universidad, docentes, no docentes, los graduados y por supuesto los estudiantes, en donde conviven distintos sistemas de elección. Por ejemplo, en el caso de mi universidad, la Universidad Nacional de Villa María, el sistema de votación es un sistema de votación directo. Los 4 claustros votan de manera directa, con un voto ponderado de acuerdo a la participación. Otras universidades tienen el sistema de votación indirecta, es decir, a través de la asamblea universitaria, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. También hay universidades que se organizan bajo el antiguo esquema de organización de facultades, pero las nuevas universidades encuentran otras herramientas, como por ejemplo la organización por departamentos, por institutos, buscando una mayor economía en los aspectos de recursos administrativos o humanos, y buscando también fusionar, bajo distintos modelos curriculares, fusionar lo que podríamos llamar las propuestas académicas de esas instituciones. Junto al sistema universitario público existen las universidades de gestión privada, que también son autorizadas por la CONEAU, pero que no son creadas por ley, sino que el Ministerio de Educación autoriza su funcionamiento de manera provisoria y luego el Poder Ejecutivo Nacional autoriza su funcionamiento definitivo. Dentro de las universidades privadas existen universidades de carácter confesional y universidades de carácter laicas. Las universidades públicas se encuentran agrupadas en un consejo de rectores que es el CIN, que me toca presidir en este momento, y las universidades privadas en otro organismo que es el CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Representantes del CIN y del CRUP, junto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, conforman el Consejo de Universidades, que es el órgano de gobierno, de asesoramiento, de dictamen que el Ministro de Educación tiene para las políticas universitarias en el país. En nuestro país, el sistema universitario se gestó a partir de la obra de los padres jesuitas, justamente en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero puntualmente en la ciudad de Córdoba, uno de los centros de formación del virreinato, del Río de la Plata y del Alto Perú, digamos, de los que conformaban en ese momento los virreinatos de España en América del Sur, existe o nace del noviciado de los padres jesuitas en la ciudad de Córdoba la primera autorización de otorgar grados. Pero esa Universidad de Córdoba pasó distintas instancias políticas, sufrió el exilio de los padres jesuitas de la corona española, se transformó en universidad administrada por los franciscanos, luego pasó a ser una universidad provincial y luego fue nacionalizada definitivamente. Pero ¿por qué voy a la Universidad Nacional de Córdoba? Porque en una oportunidad como es el Bicentenario de la Patria, donde estamos cumpliendo los argentinos y muchas comunidades de América Latina sus primeros 200 años de los gritos emancipadores, los gritos de libertad y de proceso de conformación de las distintas identidades nacionales, cuando los hechos de mayo de 1810 estaban sucediendo en el Virreinato del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, la universidad presente en este territorio, en Córdoba, se preparaba a cumplir sus primeros 200 años de existencia. Es decir, la universidad en este territorio es una de las pocas instituciones que preexisten a la organización de la nación. Seguramente que de esta realidad surgirán las luces y las sombras que como universitario hemos tenido en los 200 años de existencia nacional. Fue Córdoba también la gestora de, entiendo yo, uno de los 3 grandes reformas a nivel mundial que ha tenido el sistema universitario. Aquella que gestó el modelo napoleónico, el modelo napoleónico francés, aquel ya que se está viviendo en este momento
a partir del espacio europeo de educación superior en Bolonia, y sin dudas que en el siglo XX la reforma del 18, la reforma gestada en Córdoba, implicó el inicio de un cambio en el proceso de educación superior para el continente. De hecho, la proclama de los reformistas del 18 era a todos los hombres libres de América Latina. A partir de allí, nuestra realidad como sistema universitario se concentra fundamentalmente en el ámbito público. El 70%, más del 75% de la matrícula de educación superior se concentra en las universidades públicas. Es decir, que la participación total en la matrícula de las universidades privadas es minoritaria en relación a lo que sucede en otros países, como es el caso del Brasil. La universidad está sostenida íntegramente por el Estado Nacional. El presupuesto de las universidades lo decide el Congreso de la Nación y el presupuesto financia íntegramente su funcionamiento. Por eso la universidad tiene como un elemento distintivo a partir del año 1949 el dato de la gratuidad. La universidad pública es gratuita. De hecho, no existen entonces otros ingresos para su sostenimiento que la inversión que el Estado realiza. En los últimos años, fundamentalmente en los últimos 10 años, hemos vivido un proceso de fortalecimiento de la educación superior. Fruto de este fortalecimiento, por ejemplo, podemos encontrar que el presupuesto universitario, que representaba el 0,023 del Producto Bruto Interno, hoy supera el 1% del Producto Bruto Interno del país, y el presupuesto de educación en general ha alcanzado el 6,40% en total, en lo que fue una meta de financiamiento educativo para el año 2010, que fue progresivamente recomponiéndose. También los salarios de los docentes universitarios y de los trabajadores universitarios tuvieron una recomposición del orden del 500% en los últimos 7 años. Esto ha generado un mejor clima institucional. La matrícula ha venido creciendo sostenidamente. De hecho, la Argentina tiene la tasa bruta de matriculación entre 18 a 24 años más alta del continente, casi en los parámetros en los que se encuentran los estados de la Unión Europea. La tasa bruta de matriculación en nuestro país ronda entre el 55 y el 60%. Pero claro, existen pocas condiciones para ingresar a la universidad. El problema está en que tenemos la tasa más alta de ingreso, pero también la tasa más baja de graduación en todo el continente. Las dificultades están entonces en acompañar ese proceso formativo y en permitir llegar a la meta en donde el estudiante se recibe, se gradúa y la universidad gradúa a sus estudiantes. Esto yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos. También el sistema de gratuidad no ha logrado hacer una universidad equitativa, replicando las asimetrías que existen en todo el continente. Por lo cual, en los últimos tiempos se ha profundizado una política de becas muy importante que pasó de 5.000 becas que existían en el sistema financiadas por el Estado Nacional a 60.000 becas, la mayoría de ellas destinadas a carreras en áreas prioritarias para la nación, 200 carreras, por eso se ha denominado becas bicentenario, 200 carreras prioritarias, medicina, veterinaria, química, física, las ingenierías, digamos las ciencias duras, que para un Estado que crece, profundiza su crecimiento, su política industrial, surgen como las falencias más notorias, el hecho de no tener los recursos humanos para poder acompañar ese proceso. En este sentido, las universidades nos estamos planteando frente a lo que podríamos decir esta hora del Bicentenario de la Patria,
nuevos desafíos. Queremos hacer un sistema universitario más solidario, un sistema más inclusivo, un sistema que no solo apunte a la formación técnica, profesional de calidad, que obviamente es una meta y un objetivo general, sino también a una formación integral del universitario como un actor comprometido con la realidad que lo circunda, la local, la regional, la nacional. Apuntamos también a un sistema universitario que se compromete con la realidad, y ese compromiso de realidad implica una transferencia, una tarea de extensión en donde la sociedad demanda frente a nuevos problemas, nuevas soluciones, nuevos servicios. Apuntamos también a un sistema universitario que apueste a la formación permanente, que pueda articular el grado con las instancias formativas de posgrado, de manera tal que hoy aparecen como exigencias cada vez mayores del mercado laboral. Apuntamos a un sistema universitario donde la investigación, el desarrollo de la acción de investigación esté perfectamente asociada con las demandas o las realidades prioritarias que pueden existir en la nación o en la región. Hemos definido 7 áreas prioritarias sobre las cuales desarrollar fundamentalmente los proyectos de investigación o propiciar los proyectos de investigación. Apuntamos a un sistema universitario que sea también cada vez más democrático, no solo en el ejercicio interno de la democracia, sino comprometida con la consolidación de la democracia. Sin dudas que los países como Brasil, Argentina, Paraguay, que hemos sufrido procesos de dictaduras militar en los años 70 y en los primeros años de la década del 80, encontramos en el retorno y en la vida de la universidad un ámbito que aporta a la pluralidad, al diálogo, al pensamiento crítico, al compromiso social, y eso debe estar presente de algún modo en las currículas que se diseñan en cada una de las carreras. Apuntamos también a que la universidad esté comprometida con la formación en las áreas del trabajo, aunque sea en aspectos no formales, en aspectos que no resultan de la propia cátedra, sino que tengan que ver, por ejemplo, con la formación de oficios, vincular a la universidad también en el proceso de formación de oficios, de incorporación de los grandes sectores que han quedado marginados, no por una decisión propia, sino por circunstancias sociales que van existiendo a lo largo de la vida de la persona, van quedando marginados y deben volver al mercado laboral, deben consolidar su dignidad como persona, deben consolidar su proceso de ser protagonistas de una realidad laboral, social, y por lo tanto la universidad debe estar comprometida fuertemente con ese proceso. Apuntamos a una universidad que también adquiera un desarrollo sustentable, un desarrollo comprometido con el medio ambiente, con las nuevas problemáticas que nos ofrece esta realidad, como es el cambio climático, como es la explotación sustentable de los recursos naturales. Y en estos aspectos y en muchos otros han quedado manifestada la voluntad del conjunto de los rectores que en oportunidad del Bicentenario de la Patria hemos entregado a la Presidenta de la Nación un documento que es el resumen de este pensamiento y que nos fija las metas que nos pueden separar desde el año 2010 hasta el año 2018, año del centenário da Reforma de Córdoba. Agora, professor, diante desse contexto, quer dizer, desse retrato de que a Argentina é uma nação prioritariamente de um ensino superior nas universidades públicas, que tem uma taxa, diante dos demais países latino-americanos, uma taxa alta de matrículas, mas uma taxa baixa de graduação, qual é o papel do gestor público? Daquele docente ou daquele técnico trabalhador de educação, qual é a capacidade de intervenção que ele precisa ter para poder propor essas alterações, propor essas mudanças? Que tipo de comprometimento se exige de um gestor que vai atuar na educação superior
na realidade que o senhor acaba de apresentar? A mí me parece muy interesante la pregunta, incluso dirigido a lo que es la característica de quienes seguramente pueden compartir estas instancias de formación. El sistema universitario argentino, al dotarnos de una realidad autónoma en el diseño del proyecto de cada institución, de la aprobación de los estatutos, de pensar el modelo en que se organiza el gobierno de una universidad, en la definición de los parámetros y la distribución del presupuesto universitario, lo que está haciendo es dar herramientas al gestor universitario para que imprima en esas herramientas la innovación, la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, para adecuar la realidad universitaria al ámbito que lo rodea. Por eso yo te decía que una de las características que tenía nuestro sistema universitario era que no era un sistema uniforme. No existe este modelo universitario que se replica en las más de 40 universidades que tiene el país. Existen parámetros generales que da la ley 24.521, que es la Ley de Educación Superior Argentina, pero el diseño particular lo decide cada universidad a través de su gobierno, a través de sus asambleas y a través de su proyecto de institución. Para esto, la formación permanente, la actualización permanente frente a los avances que implican la educación superior, la necesidad de estar informado de la realidad que nos circunda, porque la universidad no es una parte de un sistema universitario nacional y de un sistema universitario iberoamericano o latinoamericano, por lo cual la necesidad de conocer, de informarse, de vincularse, de adaptar y tomar herramientas que le permitan diseñar su entorno, está presente en las universidades. Incluso el trabajador de una universidad, el trabajador no docente, participa en el gobierno de la universidad, en los órganos máximos de gobierno, en los órganos que deciden incluso la suerte del rector de la universidad. Participan de los consejos superiores, de las asambleas universitarias, con voz y con voto. Esto implica también un ejercicio de responsabilidad, y es un ejercicio de responsabilidad que en las universidades públicas se viene consolidando. Por eso es que en los últimos tiempos hemos diseñado e implementado programas relativos a la formación permanente, a la capacitación permanente de los gestores en el ámbito universitario. Allí aparece como una realidad interesante la posibilidad de vincular e intercambiar experiencias con otras realidades del país, del Mercosur, de Latinoamérica, porque esos intercambios enriquecen, permiten conocer otras experiencias, permiten replicarlas, permiten compartir los aciertos que uno puede haber tenido en su realidad universitaria, pero también contar sus errores, sus fracasos, para evitar que otros puedan volver a cometerlo. Por lo cual yo creo que el modelo universitario argentino le otorga al gestor universitario no la facultad de administrar un proceso, sino de gestionarla. Gestionarla es más que administrarla. Administrarla quizás resulta de aplicar determinados mecanismos a un proceso del que forma parte y hacerlo en un determinado horario con una determinada responsabilidad. En cambio, cuando uno habla de gestionar, implica imprimir al proceso administrativo la capacidad y la personalidad del gestor. Implica el compromiso, implica el trabajo, implica el esfuerzo, implica la innovación, como decía recién, la creatividad para lograr un producto, para lograr un resultado, para lograr un modelo universitario. En definitiva, yo creo que los gestores, ya sea como funcionarios, ya sean como trabajadores universitarios, en las universidades públicas están llamados a ser forjadores del sistema universitario, en lo local y en el sistema universitario nacional. Professor, normalmente nós, quando fazemos estas teleconferências, esses programas voltados sobretudo aos alunos
de graduação em administração, mas também de um Programa Nacional de Administração Pública implantado no âmbito do Brasil, nós pedimos aos nossos convidados que procurem indicar a esses alunos que tipo de formação eles devem buscar, que tipo de atividades extra-curso eles precisam fazer para estarem inseridos no futuro da atuação profissional que terão. O que o senhor diria para os nossos alunos de graduação em administração e em gestão pública, em administração pública, no momento em que eles estão agora no percurso de suas formações? O que é o requisito, qual é o requisito que um bom gestor público, que um bom administrador precisaria ter para poder atuar, seja na realidade argentina, seja na realidade brasileira, mas sobretudo numa realidade que é um processo e, portanto, vive em transformação? O que os nossos alunos poderiam ter do senhor, professor Martín Gil? A mí me parece que los programas de formación deben contener al menos dos dimensiones. Una dimensión que esté provista por recursos técnicos para poder afrontar el proceso. Recursos técnicos que implican conocer la legislación, recursos técnicos que impliquen resolver las instancias informáticas, la posibilidad de conocer el idioma, fundamentalmente los idiomas que pueden existir en una misma región, como es el caso del portugués y del español, que yo creo que progresivamente y como fruto de esta integración van a ser recursos habituales. De hecho, nuestra universidad ha implementado un programa de formación para el español como lengua extranjera y los principales destinatarios son los hermanos de Brasil que llegan hasta el interior de Córdoba a recibir esta formación. Debe nutrirse también de cuestiones procedimentales, de la norma propia de la universidad, de los recursos o las normas básicas del derecho administrativo, de la administración pública, pero esos son los recursos técnicos. Es la información que son elementos que, sobre los cuales dan mayor capacidad de éxito en la gestión que va a emprender. Pero por esta realidad que yo mencionaba antes, es importante dotar a los programas de capacitación de otro conjunto de elementos que hacen a su formación como gestor. El liderazgo, la capacidad para diseñar proyectos, para planificar, la posibilidad de tener herramientas para la elaboración de trabajos de campo, de encuestas, de manejos de sistemas de la información, el diseño de recursos humanos, normas vinculadas a la calidad o a los procesos de calidad, normas también que hacen a la realidad social, política, coyuntural, a la posibilidad de conocer y permitir un desarrollo de un pensamiento crítico. Un buen gestor universitario no es aquel, en mi opinión, que solo tiene la capacidad para hacer o redactar una buena resolución que le indica el rector que debe elaborar o asentar correctamente un proceso de compras en un área contable de una universidad. Obviamente que esas dos herramientas deben estar presentes, pero el buen gestor es aquel que frente al problema y a la realidad que tiene la universidad o que tiene el contexto, es capaz de diseñar nuevas estrategias, de interpretar la realidad, de buscar nuevas respuestas, de enfrentar nuevos desafíos. Porque además, la realidad universitaria, como cualquier realidad de gestión pública o de gestión privada, pero de gestión social, no se puede estandarizar, no se puede dar de una manera fija y frente a esto, esta es la solución. Cada persona es una realidad diferente, tiene un problema diferente, tiene una inquietud diferente, tiene una necesidad diferente. Con lo cual, ese primer contacto, que generalmente es con el gestor, es con el trabajador universitario, ese primer contacto es central, es indispensable para poder lograr una imagen de la universidad, un compromiso, una información de la universidad diferente. Por eso a mí me parece que hay que centrarlo
en esas dos grandes realidades. De la misma manera que un trabajador docente no basta con tener la formación técnica o la formación específica de la disciplina que ha elegido. No basta, no es suficiente para ser un buen docente. Hoy el docente requiere tener muy clara la dimensión pedagógica de su tarea, la dimensión que hace a cómo evaluar, a cómo acompañar a ese estudiante que no es un número, que es una persona que tiene problemas, dificultades, expectativas, frustraciones, alegrías, y que debe acompañarlo porque es quien va gestando ese proceso de formación. Debe contar con las herramientas metodológicas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Debe saber comunicar en los nuevos medios de difusión. Es decir, no basta solo con aquel docente de tributación que conoce perfectamente la norma o la legislación impositiva de un país, por ejemplo. Basta que ese buen docente, además de conocer esa norma, lo pueda transmitir, tenga otras herramientas. De la misma manera en el no docente. Por eso me parece que estos programas de formación deben tratar de ser equilibrados em ambas dimensões. Muito bem, eu quero agradecer ao professor Martim Hill, que é o jovem reitor da Universidade Nacional de Vila Maria, em Córdoba, na Argentina, e que, além disso, também preside o Conselho Interuniversitário Nacional, que reúne as universidades públicas da Argentina. Agradecer a ele por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui de mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, teleconferência esta que nós gravamos aqui em Mar del Plata, na Argentina, durante a realização do 10º Colóquio de Gestão Universitária. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender. Vuelvo a repetir, para mí es una alegría poder acompañarlos. Creo que Argentina y Brasil tienen hacia adelante un enorme desafío para construir el espacio latinoamericano y caribeño del conocimiento. Creo que es central, creo que es indispensable. Es necesario que Brasil asuma el liderazgo que le compete en esta materia. Lo necesita América Latina y el Caribe. Necesita que el sistema universitario de Brasil lidere este proceso. Y en esto Argentina va a ser socia indispensable. Creo que debemos acompañar los procesos de integración, como lo referenciábamos en este encuentro. Los procesos de integración política deben ser acompañados. O son acompañados por las herramientas que logremos diseñar, o deberemos dejar en manos de otros que impongan otros modelos de conformación de este espacio. Con lo cual, los lazos que podamos cimentar, los encuentros, y más si podemos utilizar las nuevas tecnologías como es lo audiovisual, bienvenido sea, e estou permanentemente à disposição. Muito obrigado, professor. E você já sabe, a programação completa e todas as teleconferências anteriores desse programa você encontra na internet, no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.